a todos los amigos que se están sumando a esta transmisión especial. Es la primera transmisión que hacemos. Les adelanto que estamos con las bebés de fondo, así que van a escuchar algunos ruidos, pero bueno, ella también quiere ser parte de la reunión. Estamos con mucha expectativa de lo que Dios pueda enseñarnos en esta jornada, en esta tarde. Sean más que bienvenidos a esta transmisión. Queremos transmitir estas verdades y que no queden en el ámbito privado, no solamente en la congregación de Life, sino que estas enseñanzas lleguen a cada hogar. Así que, como les dije hace un ratito, bienvenidos, y en un momento vamos a orar para dar inicio a esta reunión. Bueno, de vuelta a saludarlos y saber que no estamos solos, que el Señor también está en medio nuestro, que la palabra del Señor siempre se cumple cuando nos juntamos, cuando queremos hablar de Él, cuando declaramos su palabra, Él se hace presente en el lugar donde estemos. Así que hoy no va a ser la excepción. Dios nos va a visitar, Dios nos va a hablar a través de su palabra. Algo el Señor va a hacer con nosotros. Así que de vuelta a los que son de la casa, bienvenidos a esta reunión, un horario no habitual, pero sí un tiempo, un momento donde el Señor quería juntarnos, nos quería reunir para hablar cosas de su reino, para hablar de algunas verdades que necesitamos escuchar para que podamos tener esa libertad. Eso es lo que Jesús les decía a sus discípulos, que si conociéramos la verdad, seríamos libres, o seríamos verdaderamente libres. Así que creo que va a ser una reunión de verdades que vamos a escuchar, y esas verdades un milagro va a ser en nuestras vidas. Y a los que no son de Life, también les damos la bienvenida a esta reunión, sabiendo que ahí a donde estás, en el lugar que estás, en la provincia que estás, o donde sea que nos estás viendo, escuchando, la palabra del Señor te alcanza, y el poder de su palabra a través de la revelación del Espíritu va a ser algo nuevo, algo fresco, algo diferente en vos. Quiero antes de comenzar y también darle el lugar y el espacio a la profeta Verónica Lugo de Acevedo, que va a estar con nosotros. Quiero leer este pasaje, es muy conocido, pero es un pasaje que quería mencionarlo antes de orar y de darle el lugar a la profeta. Está en Romanos 12, como les dije, es muy conocido, pero creo que es esencial para este momento. Dice Romanos capítulo 12, versículo 2, dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hablando de que no te conformes a este siglo, sino seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Hoy creo que va a ser una tarde así, donde nuestro entendimiento será transformado, nuestro entendimiento será renovado. Así que despojate ahí donde estás de toda carga, de todo peso, de toda idea contraria a la voluntad de Dios, y abrazá lo que Dios tiene para decirte hoy. Porque siempre, siempre, siempre la palabra del Señor es una semilla poderosa que da buen fruto. Y qué bueno sería de que hoy, esta tarde, podamos poder entender un poquito más, porque es súper extenso y profundo, entender un poquito más también la voluntad del Padre para nuestras vidas. Así que yo quiero invitarte a que podamos orar y dar comienzo a esta reunión. Señor, te damos gracias, te bendecimos, te honramos. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, porque una vez más tu palabra se cumple, y tu palabra dice que donde hay 2 o 3 que están reunidos en tu nombre, tú estás. Por eso te damos la bienvenida, Señor, a nuestros hogares. Bienvenido, Señor, a esta transmisión. Señor, yo sé que tú estás bendiciendo los aires a través de esta transmisión. Estás bendiciendo el hogar de cada uno de mis hermanos, de nuestros amigos, de nuestra familia que están escuchando este mensaje.
Señor, creo en el poder de tu palabra y creo que algo bueno harás con nosotros. Por eso te pedimos que te establezcas con poder, te establezcas por medio de tu Espíritu, Señor, te establezcas a través de la vida de la profeta Verónica, Señor, que pueda hablar palabra que sale del trono, Señor, con libertad, y que en los aires, incluso en las comunicaciones, haya libertad en el nombre de Jesús, para que tu palabra pueda ser sembrada en cada uno de nuestros corazones. Te amamos, te bendecimos y te honramos y abrazamos esta verdad y declaramos en el nombre de Jesús que nuestra mente será renovada por medio de tu Espíritu y por medio de tu palabra revelada, Señor. Te amamos, te bendecimos y te honramos, Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Amén. Si está todo listo, Pastora Celina, ¿sí? Le damos la bienvenida a la profeta Verónica. Verónica, siempre es un placer que estés con nosotros. Sos parte de esta casa, parte de Life Decision. Si tendríamos que hablar, pasaríamos mucho tiempo hablando de lo que fuiste y lo que sos para esta casa. Así que muchas gracias por recibir esta invitación. Así que, Vero, bienvenida. Vero, estás silenciada. Está silenciada, sí. Ahí vamos. Ahí está. Ahí está. Ahora es. Ahora bueno, sí, lo puse en mute y no me di cuenta de sacarlo. Bueno, gracias a ustedes por invitarme. Siempre es lindo compartir con la gente y acercar, viste, un poquito de lo que Dios nos da a cada uno para enriquecernos, para ayudarnos, para bendecirnos. Así que me basta decir que este tema que me han pedido como pastores, el humanismo, es un tema que me apasiona por causa de que creo que siempre fue actual, ¿no? Pero en este tiempo es mucho más actual todavía este tema y creo que con un poquito de Biblia y un poquito de información general vamos a tener un poquito más de claridad para saber qué bendita cosa es el humanismo en el día de hoy. Así es, así que, Vero, toda la libertad y que Dios te use. Estamos expectantes de esta reunión y como oraba al principio, creemos en a través de la palabra revelada y a través de su Espíritu que está en cada hogar. Creo en esa renovación incluso de nuestro entendimiento y para que podamos comprobar esa buena, agradable y perfecta voluntad del Señor. Vero, Muy bien. Para adelante nomás. Muy bien, gracias. Bueno, este tema, como vos bien dijiste al principio, es muy extenso. O sea, te podés estudiar y estudiar porque hay mucho dato secular sobre lo que es hoy en día la filosofía humanista. Hay muchísimo dato. Pero a mí me gustaría hacer un hilo conductor que a lo mejor si lo googleás no lo vas a encontrar ahí a este dato que voy a poner ahora, ¿no? Para los que somos cristianos, sabemos que la filosofía humanista está basada en muchos argumentos para defender la posición del hombre, ¿no? Pero si nosotros vamos a estudiar la Biblia, y la Biblia nos da un poco de revelación de lo que sucedió allí en la eternidad, y cómo uno de los seres creados de Dios, Lucifer, Satanás, Diablo, porque se va cambiando su nombre que implica decir funciones, él está estando delante de Dios en un estado de perfección y siendo creado por Dios, en un momento tuvo esto de los argumentos de sus derechos, ¿no? Ahí empezó la cuestión de los argumentos de mis propios derechos, de mis propios logros y de que yo también tengo derecho, ¿no? La gran batalla cósmica que se llevó ahí era que Lucifer se sentía en el derecho también de acceder a la posición del trono de Dios. Como que ¿por qué tenía que estar Dios todo el tiempo ahí si él también tenía capacidades y él también podía sentarse en el trono de Dios? Luego la Biblia te sigue relatando, porque no te dice mucho de lo que sucede, ¿no?, en el mundo espiritual, pero sí hay bastantes datos que nos guían. Después de eso, bueno, se habla de la tierra, de cómo Dios creó
al hombre, a la mujer, cómo lo puso por administradores de la tierra, pero ahí ya vemos otra vez Satanás, Lucifer, en figura de serpiente, muy clarito está, esa figura de serpiente que no sabemos cómo era en realidad porque no se arrastraba como se arrastra hoy ni nada por el estilo, y para mí tampoco era tanto el animal real, sino más bien una metáfora, y cómo logra Lucifer influenciar a esta serpiente, que era como una mascota de la mujer, para otra vez lograr la misma batalla del cielo, ¿no? La que hubo antes de la creación del hombre y la mujer, de que otra vez los argumentos de los derechos humanos, otra vez el derecho personal, a lo que yo tengo derecho. Y con ese principio del derecho humano es que siembra en la mujer eso de, bueno, de por qué vamos a guardar este mandamiento, por qué Dios es tan egoísta que no quiere que yo tenga conocimiento. Y si yo como de esa fruta voy a tener conocimiento. Entonces, esto de los derechos humanos o de la filosofía humanista, porque son dos cosas que van de la mano, no es históricamente, como vos si lo googleás, te dice que esto comenzó en el siglo XV hasta el XVIII, está ligado al Renacimiento, y te explica un poquito. No, si uno estudia la Biblia va a ver que esto es mucho más viejo que el siglo XVI o el siglo XVIII. Claro que nosotros los cristianos tenemos otra data, otra información que es la Sagrada Escritura. Desde ahí para adelante, vamos a ver cómo Adán también defiende su humanidad de la demanda de Dios con argumentos, y de ahí hasta el día de hoy te puedo asegurar que no solo cualquier ser humano secular, que no es cristiano, sino aún los cristianos, aún con Dios, siempre tenemos un buen argumento para defender lo que nosotros consideramos es mi derecho personal. O no sé cómo lo notás vos como pastor, Hugo, pero yo noto mucho eso hasta la actualidad. Sí, en la iglesia se nota mucho, y se nota mucho en las generaciones, siempre se notó, ¿no? Puede ser que en otras generaciones un poco más tapado por cuestiones culturales o cuestiones de situaciones, ¿viste? De cada país, por situaciones fuertes, no se notaron tanto como se nota ahora. Ahora, por lo menos, que a nosotros nos toca pastorear esta generación, se nota mucho ese pensamiento humanista y ese pensamiento tan egocéntrico y ese de mirar al hombre y en cierta forma idolatrar lo que uno desea, y lo que uno desea es lo más importante. Todo lo demás, incluso Dios, pasa en segundo o tercer lugar. Sí, es así. Ahora vamos a poner el humanismo en lo actual, porque estaba comentando que el humanismo es más viejo que el siglo XVI al XVIII. Esto ya viene desde la eternidad a la tierra y tiene exactamente la misma edad que el hombre sobre la faz de la tierra. Sino que también comentar que hoy actualmente, aunque por mucho tiempo fue independiente la filosofía humanista, y hubieron grandes grupos que se formaron en el siglo XVI al XVIII, y la influencia ya es un día a día, ¿no? Porque antes era un grupo selecto que promovía todo esto, pero hoy en día ya es un día a día de casi todas las naciones y sobre todo democráticas, ¿no? ¿Qué es el humanismo hoy? Hoy el humanismo, mi humilde opinión, es una herramienta de lo que es la ONU, las Naciones Unidas, o el nuevo orden mundial. Es una herramienta para ellos, es una herramienta muy, pero muy útil, tanto que ellos tienen hoy esta rama de su servicio a las naciones, que es los benditos derechos humanos, ¿no? Los derechos del niño, los derechos de la mujer, los derechos humanos, etcétera, etcétera, etcétera. Y ellos usan parte de esta filosofía, que es más vieja que la ONU, por lo menos en el sentido de darse a conocer, o más viejo que el nuevo orden mundial, por lo menos en el sentido de darse a conocer públicamente, y hoy es una herramienta. Entonces, como todo está globalizado en lo que corresponde a derechos humanos, esta filosofía es el pan caliente ahora, precisamente, mucho más pan caliente que antes, que esto pertenecía solamente al conocimiento
de una élite de literatos y gente artista y esto. Hoy ya no, hoy es de carácter popular. Nada más que no se anuncia, bueno, nosotros les vamos a enseñar filosofía humanista. No, no lo anuncian, pero está implícito en todo lo que nos presentan. Ahora, anoté varios datos, porque como bien decía, esto es un cúmulo de mucha información. Algunas frases claves para considerar un poquito con el pensamiento bíblico y el pensamiento cristiano. Y mirá lo que ellos proponen, ¿no? El ser humano merece respeto. Es un gran principio de la filosofía humanista. El ser humano merece respeto. Si todos respetamos al prójimo, todos viviremos en paz. Ahora, como frase, no me digas que no está genial. Como frase, decir, ¡ay, qué encanto! ¡Qué bueno! Me dieron la fórmula para cambiar el mundo. Pero en realidad, a ver, ¿en base a qué el hombre merece respeto? Porque quisiera leer un versículo, si vos me acompañás a leerlo, Hugo, te lo agradezco, en el Evangelio según San Juan, capítulo 7, versículo 7. San Juan, capítulo 7, versículo 7. Sí, ahora leo. Sí, No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Muy bien, ahí vamos a encontrar los cristianos la primera clave para saber si tenemos enquistado o filtrado en nuestro espíritu o hemos asumido la filosofía humanista y no nos dimos cuenta. ¿En qué nos vamos a dar cuenta? Este versículo tiene una gran clave. Jesús le está hablando a los discípulos y le está diciendo, a ustedes el mundo no lo va a aborrecer, o sea, eso que está en boga, eso que está en moda, a ustedes, a mí me va a aborrecer, pero porque yo les digo que denunciaba las obras que hacían mal. Lo que detesta el cristiano humanista es a alguien que le diga que no está haciendo correctamente. Lo detesta y no se me ocurre a mí, no es un pensamiento mío, es algo que Jesús lo dijo a sus discípulos. A ustedes no los aborrecen, claro, porque ellos solamente le acompañaban, ellos no estaban a cargo de la predicación, ¿no? Cuando estaban con Jesús, él era el que presidía la predicación o la enseñanza, y él, si leemos los evangelios, más de una vez dice, oíste que fue dicho, pero yo os digo, ¿cómo corregía? Cómo volvía a la reforma de lo original que Dios quería y les decía lo que estaban haciendo mal. Entonces quiere decir que si vos tenés esta reacción de que porque alguien te dice algo que no te gusta, te indignás, te enojás, aborreces, menospreciás, te quejás, ya sos de lo que Jesús dijo, sos parte de este mundo, parte de este mundo. Y he comprobado que los humanistas no toleran. Me pasó un incidente bastante interesante en un congreso, hablé de una cuestión, viste, emocional del ser humano y cómo la Biblia proponía resolver ese asunto. En el público había un político, ¿no? Una persona ligada al mundo político, y se me arrimó en el pasillo cuando salía del lugar y me dijo, llorando, ¿no? Se le caían las lágrimas. No sabe cuánto me llegó ese mensaje profundamente, porque es lo que yo estoy viviendo. Y le dije, ¿querés hablar? Sí, me gustaría hablar con usted. Y le dije, ¿pero estás solo? Y me dijo, no, estoy con mi compañera de vida. Bueno, convoqué a los dos de mediana edad, llevé gente del equipo que se siente conmigo a conversar. Y bueno, él comenzó a decirme por qué estaba tan identificado con el mensaje. Pero de pronto yo veo ciertas situaciones en la pareja, diciendo ciertas cosas que están en desorden, y lo primero que discierno es que están conviviendo y no entran al diseño de la familia. Entonces pregunto, y les digo, ¿los dos son cristianos? Sí, los dos somos cristianos, nos hemos bautizado, tenemos pastor, vamos a una iglesia. Ah, buenísimo. Bueno, ¿hace cuánto que conviven? Porque eso no me lo habían comentado, ¿no? Y bueno, hace ya 3, 4 años que convivimos. ¿Y por qué no ordenan su vida? Firman un papel, porque si están 3 años juntos es porque se aman.
firman un papel que es necesario para que cambien de situación social, y después buscan que el pastor bendiga su unión matrimonial. Y ahí comenzamos a hablar de eso que Jesús dijo, ¿no? Yo le hablo de sus malas obras. Mirá, habíamos comenzado como archiamigos y terminó la conversación ellos conmigo como archienemigos. El hombre, un abogado, y me amenazó, ¿viste? Me mandó a amenazar de que me iba a enviar un documento porque ¿quién era yo para decirle lo que le dije? Entonces vos decís, bueno, a ver, los evangélicos hoy, ¿somos humanistas? Porque cabe la pregunta, ¿somos humanistas? Entonces, para mí, viste que me gusta mucho ir a lo práctico de la enseñanza. Si tenemos esas características que Jesús está diciendo en el Evangelio según San Juan, de que aborrecemos o menospreciamos o reaccionamos mal o nos resentimos, ya tenemos la primer prueba de que tenemos una fuerte tendencia humanista. Esa sería la primer clave. ¿Qué opinás, Hugo? Sí, creo que estamos en el horno, como diríamos, porque es verdad. Encontramos mucho de eso. Porque muchas veces cuando nos sentamos en consejería, muchas veces no tenemos la historia de nadie, no conocemos a la persona, y cuando Dios nos da una revelación de alguien, le decimos, mirá, el Padre está bajando esta revelación, esto, hasta antes de eso estaba todo bien, y todo el panorama que te pintaban era en cierta forma bueno o no. Cuando vos les bajás una verdad que viene del Señor y confronta a esa realidad humanista, sí salta mucho. Y terminás así como vos contás, muchas veces está todo bien y de repente se generan unas atmósferas y un ambiente súper pesado porque, viste, qué difícil es reconocer y que alguien te esté diciendo algo que está mal, porque, viste, que el sistema te dice que nadie te diga lo que vos tenés que hacer o no. Pero que si vemos en la palabra, sí, Jesús todo el tiempo estaba corrigiendo y enseñando. Sí, voy a ese punto, perdón, que vos dijiste, perdón, Celi, que otra de las cosas que anoté, porque viste, ellos tienen sus conceptos bien definidos y los enseñan. Todos deberíamos poder decidir cómo queremos vivir. Es una propuesta de ellos, ¿no? Cómo queremos vivir nuestra vida, por supuesto. Y saber qué está bien y qué está mal a través del razonamiento lógico. Claro. Ahora, como frase es espectacular. Vos la lees y te quedás encantado. Yo reconozco, digo, ¡ay, qué genial! Yo puedo decidir, es verdad, yo puedo decidir cómo vivir, y es verdad, yo tengo que usar un poco la cabeza y decir qué me conviene y qué no me conviene, porque eso sería el razonamiento lógico. Pero acá hay un grave mal para los que somos cristianos. Quiero ser franca en esto, no es para todo el mundo. Es para el que está comprometido con la fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Para el que es cristiano, este pensamiento está totalmente fuera de foco, porque nosotros no organizamos nuestra vida personal en base a nuestro deseo personal o a nuestro razonamiento. Nosotros comenzamos a regir nuestra vida de que aceptamos la vida cristiana conforme a los consejos bíblicos, a las enseñanzas del Maestro. Bueno, quitemos un poquito el Antiguo Testamento si queremos, pero tenemos los evangelios donde se relata la vida de Jesucristo, y luego tenemos las cartas paulinas, donde todos los discípulos de él, en particular Pablo, que es el que de quien más cartas tenemos, ellos nos dejaron un legado escrito de cómo conducirse en el matrimonio, de cómo conducirse como padres, como hijos, en la iglesia, hasta inclusive está cómo le agradaría a él el sistema de culto que le brindamos, ¿no? Que tiene que haber canciones, que esto, que lo otro. Entonces quiere decir que el trabajo que tenemos nosotros los cristianos no es tanto fomentar en decir que piola que soy un cristiano moderno, a mí el pastor no me va a decir cómo tengo que vivir. Bueno, resulta ser que no es tan así independiente, porque eso te lleva a una autosuficiencia, a una independencia, y tenemos un gran principio enseñado por el apóstol Pablo, una gran revelación de que somos un cuerpo y que tenemos que aprender a articularnos entre todos.
Entonces no es tan autosuficiente ni tan independiente lo que nos propone el cristianismo. Es realmente increíble que cuando estoy en consejería, sobre todo a los que más se golpea fuerte esto, es al joven, ¿eh? El adulto, he notado el adulto mayor de 50 años, aunque tenga la influencia, pero se puede razonar bíblicamente con un adulto que pase los 50 años, porque es otra generación. Pero a los modernos, a los jóvenes actuales, ni aún con Biblia a veces es posible razonar cristianamente, porque sí, no es que porque no somos de la filosofía humanista dejamos de lado la lógica y la razón, no, seguimos razonando, aplicamos la lógica de una manera diferente que el resto de las personas que no son cristianas, pero no es que tenemos la cabeza hueca y vacía, seguimos funcionando. O sea, en mi caso que me convertí a los 20, bueno, yo mi vida la viví como me pareció antes de Cristo, pero hace 40 y pico de años que estoy en Cristo y todavía estoy implementando en mi vida cómo debo vivir, cómo debo cambiar algunas cuestiones que voy descubriendo, y mi vida le doy el formato que entiendo que es ser cristiano. ¿Sí? Hasta ahí se comprende, ¿no? Sí, sí, se comprende y es lo que vivimos todo el tiempo, ¿no? Sí. Algo que iba a aportar hace un ratito es que lo que te cuestionan los jóvenes, justamente lo que dijiste, ¿qué acaso yo no puedo pensar? No, lo que proponemos es que pienses, pero que dejes el dominio de tu vida bajo el señorío de Cristo, que Él sea quien te dirija. Entonces, ese es el cuestionamiento que por ahí tienen ellos. Sí, y el pensamiento Sí, ese de que abrazar la voluntad incluso de Dios es no ser feliz, o sea, dice que yo entonces no puedo ser feliz, tengo que estar sufriendo porque este Dios que me manda tal cosa, entonces se agarran a eso, ¿viste? De cómo tratan y viven la vida solamente pensando que son felices haciendo lo que ellos quieren, entonces, ¿viste? Te encontrás con una pared muy, muy fuerte, ¿no? bueno, Es por el ahí cristianismo complicado derribar. no es un régimen político, el cristianismo no es un régimen político. Pero a mí también me impacta mucho que a veces los jóvenes más autosuficientes, que defienden un poco algún punto de esta filosofía humanista, son con tendencias socialistas, ¿no? Por esa cuestión poética que te presenta el socialismo de justicia social, ayudemos a los pobres, que los ricos suelten un poco de dinero, que no haya monopolio, etc. Bueno, conocemos toda la propuesta socialista, pero ese es el anzuelo que usan para tomar la mente de los jóvenes en particular, y en particular los que caen mucho en esta red son los jóvenes universitarios, porque nuestras universidades tienen esas tendencias socialistas o comunistas, y luego, sin darse cuenta, si entran a militar, entran bajo un régimen. Y ahí sí, el régimen no te deja pensar. El régimen no te deja pensar. El régimen no te da libre pensamiento ni libertad de acción. Ahora, lo bueno del cristianismo es que vos voluntariamente decidiste ser cristiano, pero no tenemos en la Biblia alguna propuesta de que aceptemos sin pensar y, digamos, sufriendo como, ¿viste? Como marranos en la vida, porque nuestro Dios está sentado en el trono y es un viejo tirano. No. Pablo, el versículo que vos leíste, propone esta libertad de renovar la mente, de romper un poquito la estructura que el sistema te hace en la cabeza, para que tengas un libre pensamiento, para que tu razonamiento se amplíe, también la lógica se amplíe, al punto de que puedas entender lo divino, porque eso no lo hace cualquiera. Que puedas entender lo divino es una inmensa liberación mental. Pero la paradoja es que a veces estos jóvenes, por ganchos políticos, se meten a militancia política y terminan bajo un régimen. Los regímenes sí no te dejan pensar. No podés ser un libre pensador. Pero Dios nos llama y nos permite ser libres pensadores. Porque al fin y al cabo, los que construimos una vida cristiana, lo hacemos por voluntad propia, no porque nadie nos pone un revólver en la cabeza o nos mete preso. Sí, así es, y creo que es el equilibrio justo. Creo que Dios te da
las herramientas en su palabra para poder ser equilibrados en todo eso, porque como vos decís, no es como un régimen que es literal, en el régimen vos no tenés voz, en el régimen vos no podés incluso ni negociar, algunas veces no podés ni negociar, pero como Dios es soberano, como Dios también es amigo, Él también escucha la oración de su pueblo, de sus hijos también, y me llama mucho la atención que en un momento también habla que Jesús trabaja para que nuestro gozo sea cumplido, ¿no? Entonces, también podemos hablar con el Padre y Él conoce lo que nosotros necesitamos. Pero hoy, claro, esta generación por ahí está tan adiestrada que ve incluso como la iglesia a la iglesia y a Dios como un limitante de su vida, cuando no es así, cuando es todo lo contrario. Claro, yo creo que los valores están mal puestos. A veces ven a un partido socialista como un hecho de libertad y al cristianismo lo ven, viste, como una prisión o como un régimen. Y nada que ver, nada que ver. En la práctica es totalmente diferente. Ahora, ¿qué más proponen los humanistas? Por supuesto que yo he sacado algunos pequeños tips, nada más, ¿no? Porque es mucho más amplio lo que proponen. Dice textualmente, ¿no? Todos deberíamos usar el razonamiento lógico. Eso está genial, hasta ahí está re genial. Yo misma te diría, usa el razonamiento lógico, pero subyuga tus interpretaciones a la cruz. Es el pequeño detalle que siempre propongo, ¿no? Porque dice así, nadie debería practicar una religión o seguir una doctrina filosófica o política sin haberla puesto antes a prueba utilizando el razonamiento lógico. Ahora, acá hay un problema. Yo un partido político lo puedo poner a razonamiento lógico. Puedo poner un hecho científico en razonamiento lógico. A Dios, ¿cómo lo metemos en un razonamiento lógico? Ahí tenemos un gravísimo problema, porque nadie puede meter a Dios en un laboratorio. O sea, esta es una cuestión de confianza absoluta del que es cristiano, esta es una cuestión de fe. Entender en primer lugar que Dios es un ser vivo, entender que vive en un lugar llamado eternidad, entender que no es malévolo ni verdugo, entender que aunque yo no entienda lo que Él me está dejando como legado en la Sagrada Escritura, siempre va a ser para el beneficio mío y de los que me rodean. Si queremos construir un mundo mejor, y bueno, tiene que ser en base al cristianismo, nos guste o no nos guste, no existe un partido político que sea un Mesías, ni existe un hombre o una mujer que puedan ayudarnos. La Biblia te enseña que el único Mesías ya vino y que todos los principios y valores que él dejó establecidos, eso es lo que van a provocar un mundo mejor. Eso para mí es, este punto en particular que ellos proponen, para mí es muy delicado, porque si querés razonar a Dios, hasta algún punto te puede dar la razón, te puede dar un poquito la masa gris. Pero a Dios interpretarlo lógicamente, imposible. Porque excede lo material, excede lo de los universos. Él vive en una dimensión que ni siquiera conocemos. ¿Cómo podríamos entenderlo lógicamente? Imposible. Bueno, para los jóvenes que están escuchando, los jóvenes casados, los jóvenes solos, no sé cómo vas tu acuse de recibo hasta este momento, porque, viste, si no, decimos, bueno, esto se está comprendiendo, no se comprende, se acepta, no se acepta. Bien, abrimos para alguna pregunta, si quieren, si tienen alguna duda, los que están conectados. Pero desde ya creo que la verdad que está siendo muy claro, muy claro. Yo por lo menos, yo tengo la cabeza así se va abriendo la cabeza y la verdad que sí, porque algunas veces no te sentás todo el tiempo a pensar esto. Como esto ya está metido en nosotros, ya estamos adiestrados, en muy pocas veces o en momentos específicos cuando Dios nos habla o nos confronta con estas verdades, es que nosotros nos paramos a hacerle frente a este pensamiento humanista. Pero por lo general lo vivimos día a día. Por lo general ni nos damos cuenta que lo practicamos. Entonces, de hablar estas cosas, aunque parezcan para muchos
pensadores y filósofos que nos estén escuchando, puede parecer como muy básico, pero creo que es muy profundo porque a la hora de ponerlo en práctica se te queman los papeles, y eso, como vos decís, enfrascar a Dios en relación a nuestra lógica, nuestro pensamiento, es imposible. Y creo que es una gran soberbia y altivez humana. Viste que el que es humanista lo vas a ver enseguida en cualquier circunstancia en la iglesia o en la sociedad, porque viste la reacción que tiene, así como Jesús dejó claro que el aborrecer es una reacción de aquel que defiende la humanidad, su propia humanidad, ante Dios. También hay otras cuestiones. Fíjate que cuando comenzó esto de esta pandemia, ya salieron enseguida los humanistas, ¿viste? Los primeros en hablar en los medios de comunicación no fueron los cristianos, fueron los humanistas. Entonces, cuando ya se determinó la cuarentena, ¿cuál fue el tenor común en casi todos los noticieros, ¿no? Y artistas y cantantes. Bueno, que esto que estaba pasando iba a provocar en nosotros el reflexionar, el querer cambiar, el ser mejores personas, que cuando terminara esta cuarentena todos íbamos a salir, viste, como en el tiempo de la década del 60, un poco todos hippies, con una flor en la boca, con un libro de poesía bajo el brazo, y todos nos íbamos a abrazar y besar. ¿Por qué? Porque el que es humanista busca la solución siempre en el hombre. Siempre la solución la va a buscar en el hombre. Ahora voy a leer un puntito más que tengo que declara muy bien esto. Y Jesús habló que una de las señales de los últimos tiempos, la consumación de los siglos, es que iban a haber falsos mesías. O sea, cosas que te proponen la salvación. Ahora, viste, a mí por ahí, que soy franca con mis amigos, por ahí me ha escrito alguno por WhatsApp, bueno, Vero, pero esto ha sido permitido por Dios, porque vamos a salir todo mejor, todo mejor. Bueno, les he dado una regia lavada de cabeza. Le digo, mira, el Mesías ya vino, y está sentado a la diestra del Padre. Y el COVID-19 no es Mesías de nadie. Y le digo, nosotros estamos fogueados por las noticias. Decime si el femicida dejó de matar. No, nada más que por un tiempo los ocultaron. Ahora lo están sacando y ya pusieron el teléfono para que llamen, porque todos han llegado a la conclusión que debe ser horrible vivir con un hombre violento que termina matando. Y tuvimos muertes durante esta pandemia de mujeres. Se está hablando también del abuso sexual en los hogares para los niños, los pederastas. ¿El COVID-19 ha cambiado la conducta del pederasta? No, ya están hablando, porque lo han querido un poco esconder a esto para que todo el mundo de amor y paz, que eso es lo que hace el humanista. No quiere hablar de la realidad real, sino que quiere hablar de una realidad que le gustaría que suceda. Esa también es la gran diferencia entre un cristiano genuino y un cristiano humanista. Y estos días de pandemia que mucha gente se comunica conmigo, he quedado horrorizada de la cantidad de humanistas que hay en la iglesia evangélica, por Dios. Tenemos que ver, el humanista siempre va a buscar otros caminos de salvación. Cuando no se da cuenta que el Salvador ya vino y él dijo, yo soy el camino. No hay otro camino. Él dijo, yo soy el camino. Entonces, me gustaría leerles algo más, y si hay tiempo, también leería también un poquito de Biblia. Perdón, pero sí, sí. No sé si querés seguir, porque hay algunas preguntas también, o como quieras, si vos querés seguir o... No, yo seguía porque nadie preguntó, pero si hay preguntas, bueno. Sí, por favor. Bueno, perfecto. No sé quién tenía una pregunta para hacer. Yo quiero hacer una pregunta. Julián habla, Vero. Sí, hola Julián. ¿Qué tal? Yo quiero hacer una consulta. Entonces, ¿se podría llegar a pensar como que el humanismo no solamente que se metió en las iglesias, sino que también evolucionó como el discurso del humanismo? Porque al primero era en un sentido más lógico. Después como que se volvió más racional. Y ahora es ya, si tus deseos o tus pasiones te guían, dale para adelante. Y es como que podría llegar a pensarse que esto va como en aumento y que a futuro como que los cristianos tenemos que estar entendidos de que esto como que va en avance. Sí, porque su primera evolución fue la lógica y la razón para atacar directamente la estructura de la iglesia.
En la iglesia, en aquel tiempo, había una militancia extrema donde no se podía pensar tampoco, era una especie de régimen en el tiempo que surge el humanismo, ¿no? Entonces, era necesario, ellos usaron la razón y la lógica. Pero hoy está todo radicado a las emociones, al sentir, al deseo. Entonces, hoy evoluciona a esa parte egoísta de, entre comillas, una mala interpretación, tengo derecho a ser feliz. Hoy estaría más en boga eso, tengo derecho a ser feliz. Y más o menos, ¿hacia dónde cree que apunta? O sea, como que hacia dónde más o menos va. ¿Qué cree que es el paso siguiente? El paso siguiente te puedo asegurar que es terrible. Por favor, Hugo, ¿me ayudás a leer Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4? Bueno, Hugo o Celina, ¿no? Porque se están turnando con las nenas y por ahí está el uno y el otro. Segunda de Tesalonicenses, versículo 2, perdón, capítulo 2, versículo 4. Cuando lo tengas, Hugo, lo leemos. Sí, ahí está. Pensaba que estaba saliendo. Segunda de Tesalonicenses 2, 4. Sí. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. Muy bien, ahí vamos. Ese es el punto más álgido del humanismo. Ese párrafo en Tesalonicenses está hablando del anticristo y está hablando Pablo a la iglesia por causa de que se habían levantado algunos diciendo que Cristo ya venía, Cristo venía, Cristo venía. Y eso generó cierta controversia en la iglesia de Tesalónica y Pablo les alerta y le dice que no se muevan de su forma de pensar, que no se conturben, porque Cristo todavía no iba a venir. Y ahí da una de las señales o cumplimiento profético donde dice que no va a venir hasta que no se manifieste este espíritu de iniquidad del anticristo. Ahora, viste que sobre películas del anticristo Hollywood es maestro de esas películas, ¿no? Y yo me las he visto casi todas, que las han sacado en diferentes décadas, pero viste, te hacen una cosa muy mística, muy demoníaca. Yo creo, mi humilde opinión, es que la filosofía humanista, su punto más álgido, o su tercera etapa, por así decir, porque primero fue la inteligencia, la razón, ahora son las pasiones con el derecho a ser feliz, pero luego va a pasar al poder. Al poder. Ya es una situación de yo también soy Dios. Es el mismo principio de Lucifer. Yo también soy Dios, ¿no? Pero ahí da una característica, tanto es su derecho a ser feliz, tanto su derecho a la razón, tanto su derecho a la lógica, tan fuertes sus argumentos a decidir por su propia vida, sin religión de por medio, sin Dios de por medio, que se sienta como si fuera Dios. Y ya Dios no existe en su vida cotidiana. El anticristo no es... a ver, aunque se dice que es la encarnación, así dicen los teólogos, ¿no? La encarnación del mal, la encarnación del diablo, en realidad es un hombre que totalmente humanista hasta los huesos, que apoyado por el globo terráqueo va a llegar a ese trono y es muy sencillo. El que no se deja guiar de Dios, la Biblia lo enseña muy bien, no hay un episodio intermedio. O te guía Dios en la tierra o te guía el diablo. No hay una tercera opción. Entonces, muy bien tu pregunta, Julián, porque ahí vamos. Vieron que el Papa Francisco, cuando asume, una de las primeras cosas que él dice es lo que propone el nuevo orden mundial, es que él dice así, más o menos, bueno, no me acuerdo las palabras exactas, pero dijo más o menos así, que lo único que salvaría al mundo sería un único gobernante. Claro, y todos los cristianos nos horrorizamos, digo, ¡oh, wow! El anticristo, porque la Biblia te describe bien que es un ser humano que es apoyado por todas las naciones, propone paz y llega a la situación de poder.
pero cuando está en la situación de poder, hace todo lo que el diablo tiene en su corazón, y lo primero que hace es perseguir a la iglesia. Ataca todo lo que sea objeto de culto a Dios. Entonces, ahí vamos, Julián, que Dios nos libre y nos guarde. Que Dios nos libre y nos guarde. Porque todavía sigue en boga esto de que están conversando si las Naciones Unidas o el nuevo orden mundial no tendrían que elegir un referente global, uno solo. Están conversándolo. Entonces, ese sería el punto más álgido del humanismo. No sé si está bien la respuesta, Julián. Sí, sí. Ni siquiera me imaginé tanto. O sea, no tenía, realmente no tenía un panorama como ahora lo puedo ver. Sí, es impresionante hasta dónde puede llegar el hombre, ¿no? ¿Hay otra pregunta o estaba Sigamos, esa Vero, sola sigamos pregunta? nomás. Esa pregunta Muy por bien. ahora. Muy bien. Voy a leer otro tip, ¿sí? Es un sistema de creencias, el humanismo, centrado en el principio de que las necesidades de la sensibilidad y de la inteligencia humana pueden satisfacerse sin tener que aceptar la existencia de Dios. No me diga que eso no es diabólico. No me diga que eso no es diabólico, por Dios. Y las predicaciones religiosas. Yo he relatado esto muchas veces y discúlpenme ustedes que la mayoría de ustedes son universitarios y ya tienen toda esta info, porque esta info es de San Google, ¿no? Lo leo más bien a los tips por las personas que no tienen acceso a esa información o no les ha interesado y no lo han buscado, ¿no? Pero una vez, y yo lo he relatado a esto en la iglesia de ustedes también, de que a mí me preocupó mucho un joven que estaba estudiando, un joven cristiano, y me dijo, Verónica, olvídate de la Biblia, porque en lo que se viene ya no se va a predicar más la Biblia. El libro tiene que desaparecer, ya no va a estar más el libro. Y él en un momento me dijo, porque vos sos mucho de abrir la Biblia y taca, taca, y sí. Yo creo que yo no estoy en la iglesia cristiana para enseñar a la iglesia lo que yo opino. Yo estoy en la iglesia cristiana para enseñar lo que entiendo que la Sagrada Escritura nos aconseja para vivir mejor. Por eso es que abro Biblia, para que la gente vea que yo abro un libro y que esté yo de acuerdo o no esté de acuerdo, yo acepto lo que el libro dice y subyugo mi voluntad con alegría para hacer lo que Dios me pide. Entonces, a mí me preocupó porque esa ya es la influencia del anticristo en los cristianos. Que se modernizan tanto los jóvenes, que Dios está ahí en un rinconcito para cuando yo lo necesite. Cuando la Biblia nos propone tener con Dios una relación y generar un vínculo muy estrecho, al punto de lo que dice Pablo, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Llegar a ese punto de que ¿qué está diciendo Pablo? Dios no solamente lo acepté, me ha compenetrado, me ha penetrado, eso es lo que está diciendo Pablo. Ojalá todos llegáramos a esa experiencia tan gloriosa de Pablo, de decir, y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Eso creo que es una experiencia gloriosa de una relación con Dios increíble, ¿no? Increíble. Entonces, no es para nada inocente lo que es la filosofía humanista. Sí entiendo que muchos jóvenes no tienen el discernimiento para captar el mensaje que está en los medios de comunicación. Viste que todos miramos los medios, películas, esto, lo otro, y nos meten mucho de la filosofía humanista, pero nosotros es como que estamos desapercibidos y no sabemos discernir lo que nos dicen o lo que estamos mirando. Yo creo que a través de esta información debemos crecer en el discernimiento. Cuando yo estoy mirando algo con mis hijas, les digo, hija, esto tal cosa, esto lo otro, porque el cristiano tiene un deber en la tierra, es ser luz, y no su propia luz, es ser luz de lo que Cristo es, porque somos cristianos, porque ahí surgió eso de que somos pequeños Cristo, ¿no? O sea, que somos discípulos de lo que Él enseña. Pero hay otro tip también importante. Dice, el humanismo enfatiza mucho la democracia parlamentaria, la igualdad y la solidaridad y la exaltación del ser humano.
sea, no todo lo solidario siempre está bien, ¿no? No viene el caso que yo diga esto, pero claro, al no practicar en mi caso la filosofía humanista y tratar de siempre mantenerme en línea, porque disfruto mucho de ser una cristiana genuina, me gusta ser una cristiana genuina, claro, no estoy en la vorágine de todo lo que está sucediendo. Viste que las redes es increíble, arden, viste, te mandan, los cristianos, te mandan poesías, esto, que Cristo ya viene, que acá, que allá, ay, yo digo, ay, Padre Santo, cerrá mi boca, porque por ahí te da ganas de decir, viste, a ver, maduremos, iglesia, a ver, de la gente secular no me molesta, es más, hay una hermana que tengo en mis contactos que ha sido cristiana, pero ahora está totalmente volcada al humanismo. Todas sus declaraciones por Facebook son de poetas importantes como Borges, como este, como la otra, como aquella. Te pone todo versito, todo poesía, te habla de su propia decisión, de lo que ella tomó y decidió. Pero en su vocabulario ya no existe la palabra Dios. Ya no existe la palabra Dios. Ni existe la palabra Espíritu Santo, ni existe la palabra iglesia. Eso es lo que el humanismo hace con un cristiano que está desapercibido y poco a poco lo va discipulando al punto que se puede llegar a apartar de la fe. Es increíble. Por eso yo creo que a esto que les he leído le puse que es el disfraz, porque claro, te proponen la igualdad. ¿A quién no le gusta la igualdad? Te proponen lo solidario. ¿A quién no le gusta lo solidario? Te proponen la democracia. ¿A quién no le gusta la democracia? Pero en ese mismo argumento proponen la exaltación del hombre. Es más, ellos dicen algo que es muy fuerte. Dicen que la religión no debe ser aceptada porque degrada al hombre, lo degrada. ¿Por qué dicen que lo degrada? Y claro, porque llega un adúltero y le decimos sos adúltero. Entonces para ellos es una degradación. Llega un fornicario y le decimos sos un fornicario. Llega un ladrón y le decimos sos un ladrón. Entonces para ellos la religión es un portavoz que impide la exaltación del ser humano. Para ellos esa confrontación es degradación. Ahora, si alguno de ustedes está pensando que es inocente el humanismo, yo creo que es lo más peligroso que tenemos hoy, en cuanto a filosofías de vida se refiere, ¿no? No sé qué opinan. Sí, está muy metido en medio nuestro, Vero. Dentro de las congregaciones sí. Está muy metido. Lo vemos afuera y lo vemos adentro. También, mientras vos estás hablando, en relación a este último punto, el tema de todas esas corrientes que están muy en boca de todos, aunque ahora, viste, todos hablan solamente del COVID-19, pero hasta hace incluso unos meses atrás, cuando todos los movimientos feministas, y viste que hablan de eso, viste que vos no podés hablar de Dios porque vos incluso a ellos como que los discriminás. Si vos querés hablar una verdad que viene de parte de Dios, lo que vos estás diciendo, o sea, los degradás. Entonces, por eso se levanta incluso en contra de la iglesia, ya sea la iglesia católica, la iglesia evangélica, pero se levanta en contra incluso de la imagen de Dios, ¿no? Es como que sí, son los que nos persiguen, por decirlo así. Sí, ya hay una persecución, ¿no? No, viste, como Nerón que te echaba brea y te prendía fuego y se ponía a cantar, pero no está ese tipo de persecución, pero sí está la persecución psicológica, claro. Porque es una persecución psicológica, y no sé qué es peor, si la brea que te quema o que te quieren desbastar o te quieren degradar, porque ahí sí hay una degradación de la fe de los cristianos. Hablan tanto de igualdad, pero en cuanto a cristianos se refiere, atacan con todas las bombas y la burla que tienen encima, ¿no? ¿Sabés que acá también... Sí, llega un momento en que, o incluso parece, ¿no? Como que no podés ni en ninguna de las redes poner algo acerca de Dios y lo que Dios quiere para el hombre, porque se levantan, te bombardean por todos lados, como que vos lo estás discriminando, como que querés lo peor para ellos, como que Dios no es amor, o sea,
lo disfrazan desde su punto, ¿no? Y transgiversan absolutamente todo lo que uno quiere poner acerca de lo que Dios es. Pero hay un punto de quiebre, porque en eso de que dicen igualdad, ellos te proponen igualdad para todos, pero hoy no es un FIC y un BAC de igualdad. La igualdad está direccionada hacia donde ellos quieren solamente. No es que te la devuelven, o sea, hablemos del matrimonio igualitario. Bueno, yo a todo el mundo le digo, tenés derecho a elegir tu estilo de vida. Pero después que nos quieran meter una doctrina a nuestros hijos, eso no es igualdad, eso es imposición doctrinaria. Entonces, a ver, ¿cómo lo voy a decir? Ellos tienen un disfraz, pero detrás de ese disfraz hay mucha crueldad para el que no piensa como ellos. Entonces no hay tal igualdad, ¿no? Por ejemplo, ¿en qué se ve el humanismo también? Cuando comenzó todo esto del COVID-19, y viste, empezaron a pasar la cantidad de muertos que tenían en Wuhan, viste que te daban las estadísticas, yo no me voy a meter si era veraz, no era veraz, yo me voy a remitir a los datos que nos tiraban por los noticieros, ¿no? Que morían tantos. Claro, al no ser humanista, fíjate cómo yo hablaba con mis hijas. Bueno, chicas, porque viste, ellas son jóvenes, ay mamá, tantos muertos. Bueno, hijas, tranquilas. A ver, ¿cuántos millones de chinos hay? Tantos millones. Bueno, hijas, estadísticamente la cantidad de muertos que tienen es una cosquillita en la gran población china, es una cosquillita. A nosotros nos parece mucho porque somos 30 y pico, pero ellos son más de la mitad de la población global. O sea que la cantidad de muertos que tienen es como un estornudo, hija. Entonces veo que el humanista por ahí se escandaliza. ¡Ay, cuántos muertos! Bueno, espera un poquito. A ver, usamos la razón y la lógica. De Estados Unidos. Estados Unidos nos lleva a nosotros, pero por millones nos lleva la diferencia. Nosotros somos una nación pequeña en población en relación a los millones que son ellos. Entonces cuando por ahí mis hijas las primeras, ay, pero mamá, ¿cómo este Trump? Mirá, mamá, ¿por qué no entra en cuarentena? ¿Por qué esto? Entonces mi respuesta, mira, hija, Trump, si hay algo que no tiene, es un pelo de sonso. Es de dinastía de empresarios. Además, le tiré una data a mi hija, pero eso lo puede hacer el cristiano que no está influenciado por el humanismo, porque el humanismo se engancha en todo eso, ay, qué bueno que soy porque me duele que murieron 200.000. Entonces, hijas, a ver, ¿ustedes sabían que en Estados Unidos todos los años mueren por influenza más gente que la que está muriendo por el COVID en Estados Unidos? Entonces a Trump esto le hace una cosquillita, porque en realidad él sabe que tiene más muertos por la influenza que por el COVID. Pero lo quieren hacer pasar por un ogro porque el hombre tiene principios cristianos, nada más. Entonces, ¿viste? Hay una gran diferencia de cómo interpretamos inclusive la realidad a aquellos que son humanistas de aquellos que no son humanistas. Claro. Es muy diferente la forma que... Y tal vez el que es humanista, ¡ay, qué cruel la Vero! ¡Ay, qué fría la Vero! Mirá cómo piensa la Vero. Bueno, gracias a Dios mi cabeza se va renovando con leer la palabra, porque la palabra de Dios es vida, Amén. Es eficaz, ¿no? Y es penetrante, dice que penetra el alma, el espíritu, ¿cómo no va a penetrar la cabeza también? Mi cabeza se va renovando y yo no estoy escandalizada cuando leo, a ver, ¿qué hacen las 24 horas en este hacinamiento que tenemos? Y yo quedo mirando porque digo, no lo sufro en absoluto, porque vos tenés ya un libre pensamiento, y bueno, sí, no voy a desobedecer la autoridad. Yo no considero que tengamos que estar todos encerrados, no lo considero bajo ningún punto de vista. Si se tiene que morir, qué cantidad de gente que se muere, listo, y chau, y arrivederci. Me van a mirar como decir, ay, no la invitamos más, esta mujer es una hereje. No, porque hay cosas que, a ver, esto no es la fiebre amarilla, ni la peste negra, ni nada de otras cosas que mató millones, no, esto es otra historia. Es otra historia que está digitada, manipulada, y que hay una serie de situaciones que prefiero no hablar. Entonces, a ver, yo me sujeto a lo que dice el presidente, pero yo no tengo miedo del COVID. Yo me sujeto a lo que dice el presidente. No me importa cuántos días estemos encerrados, porque
A mí no me provee el gobierno, a ustedes los hijos de Dios y a mí que soy hija de Dios nos provee Dios, nos sostiene Dios. Es más, para mí están siendo vacaciones que no me tomo hace mucho tiempo. Son vacaciones, créanme que hace años que no me tomo este tipo de vacaciones. Entonces, yo creo que si nosotros no renunciamos a la marca que tenemos con las filosofías humanistas que no son de ahora, sino que es muy viejo, nada más que ahora está más álgido, y no vamos a tener mucho feeling con Dios, porque siempre en un punto vamos a pelear con Dios. Miren lo que dicen ellos, la fe y la Biblia dejan de ser los referentes. Eso lo dicen ellos, no lo digo yo, ¿eh? La fe y la Biblia dejan de ser los referentes para explicar la existencia del universo y la Tierra. No aceptan el creacionismo, no lo aceptan. Y te quieren explicar, porque yo soy muy viste, adepta a mirar documentales, me gusta la información científica, me gusta, viste, esos documentales de animales porque me gusta la naturaleza. Y siempre estoy mirando, cuando tengo un tiempito, algo de eso. Y claro, vos te reís que quieren explicar que tal vez nosotros somos hijos de los extraterrestres y que los indios Anunnaki dijeron esto y que los indios merenganos dijeron lo otro y te ponen una figurita ahí que tiene como 4000 años, tratando de explicar la existencia del hombre sin Dios y sin Biblia. El cristiano no puede estar con esto. Un día me confronté con un pastor que estaba bastante influenciado por esto. Y me dijo, pero Vero, ¿vos no creés que pudo venir un ser extraterrestre y crearnos a nosotros? Porque tan grande es el universo que vamos a estar solos. ¿O acaso vos no creés en los extraterrestres? Entonces lo corrí con su propia herramienta, ¿no? Y le dije, por supuesto que creo en los extraterrestres. Ah, viste que me das la razón. Y le dije, a ver, extra significa fuera de, terrestre, fuera de la tierra. Que yo sepa, Dios no vive en la tierra. Dios es extraterrestre. Vive fuera de la tierra. Entonces, ¿cómo no voy a creer? Y que vino alguien a crearnos, por supuesto, porque Él vino de la eternidad, ahí al Edén, agarró un poco de esto, de lo otro, hizo pum, 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 y acá estamos nosotros. Por supuesto que creo. Entonces, hay una diferencia entre el creacionismo, cómo interpretamos las cosas, a cómo lo interpreta el humanismo, que quiere entender todo sin ir a remitirse a Biblia o remitirse a la fe en Dios. Entonces, para mí el humanismo es un demonio disfrazado de ángel. Sinceramente lo digo, es un demonio disfrazado de ángel. Y hay que tener muchísimo cuidado de que nos agarre de acá, porque los argumentos se plantan acá. Entonces, esto es lo que hay que cuidar. No sé qué opinan. Sí, es como que ese argumento puede adiestrar nuestro pensamiento, ¿no? Sí, por supuesto que sí. Adiestra. Y adiestra mejor que nosotros, adiestra mejor que nosotros, Elina, porque ellos tienen sus cortos, medianos y largos plazos, usan mucho los medios de comunicación, hoy ya están de influencia directa en todo lo que es educación global, porque la educación global ustedes saben que es un gran proyecto del nuevo orden mundial. El nuevo orden mundial tiene bien definido cómo quiere educar al globo terráqueo. Y ya hoy en día nuestra educación, que en el 1900 estaba basado en el cristianismo, por aquellos que no conocen un poco la historia de la educación en Argentina y en otros países, estaba basado en el cristianismo, todo lo que era educación de las escuelas primarias y secundarias. Hoy en día no existe tal cosa. Hoy en día el humanismo es lo que influencia todos los programas educativos desde jardín, primaria y secundaria. Uno de los derechos, el primer derecho que ellos defienden, tengo un eco, por eso hago así, es el derecho a la vida, pero te causa un poco de risa porque también ellos lo pisan después. Cuando sale esto del aborto, se les fue el primer derecho, y si vos te pones a pensar, ni siquiera tenemos derecho a la vida, eso lo decide Dios. Sí, pero por ejemplo, todos estos movimientos feministas que hay ahora, que están promoviendo el aborto, tienen una declaración súper humanista.
que dice, yo tengo poder sobre decidir sobre mi cuerpo, y negando el derecho, la igualdad para el embrión, y lo que luego sería feto, ¿no? Pero en el momento que es embrión, ellos predican una cosa, pero en la acción la borran, porque ese embrión también tiene derecho de igualdad, de derecho a la vida. Así es. Es así, ¿no? Bueno, hay otro tips. ¿Hay tiempito todavía, pastores? Sí, sí, sí. Sí, sí. Hay otro tip que anoté acá porque también de cosas muy puntuales que ellos proponen, ¿no? Ellos tienen un principio básico del humanismo, es que el hombre tiene todas las respuestas. El hombre tiene todas las respuestas. Yo cuando leo esto me río, ¿viste? Dice, todas las respuestas a las dudas de la vida. Miren, hermanos, si ustedes me preguntan a mí si yo tengo todas las respuestas de las dudas de la vida, te miro y te digo, pero vos qué te pensás, que soy Dios yo, ¿qué respuesta que tenés? Agata que tengo respuesta para mi vida, que voy a tener respuestas de la vida, que es una cosa para nosotros inaccesible en algunos puntos, ¿no? Ya que el hombre es el ser inteligente superior. Él debe resolver todos los problemas de la vida. En lugar de elevar al hombre, el cristianismo lo degrada. Ahí es donde, viste, aunque cité anteriormente la última frase, pero a ver, hermanos, tenemos ya ese tipo de cristianos en la iglesia. Hay lugares, me la pasé desde la década del 90 hasta por ahora, en algunas congregaciones que me han invitado por primera vez, donde veo, viste, que hay un abismo entre el ministerio pastoral y la gente que asiste a esa congregación. Entonces, ¿qué hace la gente bajo esta influencia? Yo soy inteligente, yo puedo resolver mi vida. Entonces te encontrás con que la gente va a la iglesia, escucha la predicación, como la iglesia evangélica no tiene ayuda del Estado, diezma y ofrenda para que la iglesia siga teniendo su ritmo de propagar el evangelio y lograr algunas cosas como tener hogar de niños, escuela, etcétera, etcétera, etcétera. Y hace toda esa tarea. Algunos se involucran para colaborar, pero en lo que es su vida personal, se casan, se descasan, se viajan, hacen, compran, venden, y el pastor no está ni enterado. Porque la filosofía humanista te propone eso, que vos sos inteligente y que vos podés resolver todos los problemas de la vida. Pero ahora resulta ser que venimos a la iglesia cristiana, abrís la Biblia y dice que somos un cuerpo. Y dice la Biblia que Dios nos ha dado pastores para que nos cuiden. Y que Dios va a demandar a los pastores si nos han cuidado bien o nos han cuidado mal. Eso implica una relación con el ministro que está frente a la congregación. Es interesante. Pero también tenemos pastores influenciados por la filosofía humanista. Entonces se propone hoy, bueno, que el pastor sea un gerente. ¿Viste? El gerente tiene poco contacto con los empleados. El gerente de vez en cuando, si va a cambiar el logo del producto o va a expandirse o necesita darles un premio, los reúne, pero el gerente no está todos los días con los empleados. Entonces se propone un pastorado más gerencial, que predique los domingos, que te salude en la puerta, que te diga hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga, y chau, cada uno hace su vida. Ni un extremo ni el otro extremo es lo que la palabra de Dios nos enseña, porque nos encontramos con párrafos en la Biblia donde Dios demanda a los pastores y dice que les demandaba que no cuidaron a la herida. Bueno, no te lo voy a hablar en metáfora, te voy a decir cómo la metáfora se aplica al hoy. Al que estaba herido en el alma no lo cuidaban, al que estaba empobrecido no lo cuidaban, al que estaba debilitado en la fe no lo cuidaban. Entonces Dios se enoja en un párrafo por un profeta mayor que es el que dice esto, se enoja contra esos pastores que no cuidaban. Y ahí la palabra pastor, se refería a los políticos, los reyes, los sacerdotes y los profetas en aquel tiempo. Hoy en día lo tenemos que trasladar al pastor, que es el que está más frente a la congregación. Entonces, ni un extremo ni el otro. Tanto el pastor hoy en día puede ser atacado por la filosofía humanista, como también el hecho de que el miembro de una congregación también puede ser atacado por la filosofía humanista. En ese sentido, me gusta un poquito más, a ver cómo lo voy a decir, no lo tomen a mal, ¿no?
pero la Biblia nos enseña a entresacar lo precioso de lo vil, y aprendí en la vida que lo que es bueno lo tengo que rescatar, así no sea de mi misma fila cristiana, ¿no? Pero sí son cristianos en el sentido de que los católicos. ¿Qué hace un verdadero cristiano católico? Cuando comete un error, una falta, o tiene una duda, una controversia con la fe, pide confesión, pide confesión. Y ahí conocemos que está ese cuadradito de madera, enrejadito, como para que la persona no se intimide por el rostro del sacerdote, y ahí, hijo mío, ¿qué te ha pasado? Y ahí empieza y larga el rosquete, ¿no? Entonces, bueno, andar a rezar 3 Ave María, 2 Padre Nuestro, para que la culpa, y le dice, yo te absuelvo, ¿no? Como diciendo, ya estás perdonado porque con mi autoridad te hago libre de ese error que cometiste. A mí me gusta más ese sentido actualmente, porque todavía lo sigue practicando la Iglesia Católica, a la confesión. Y acá en la Iglesia Evangélica, cada uno hace lo que quiere, y el pastor tiene que acercar, che, no te veo bien, ¿qué te pasa? No, pastor, estoy de 10, no, venía a la oficina. Y después el que estaba de 10, estaba de menos 10, estaba, no de 10. Entonces, el humanismo también, viste, ataca a la membresía, pero también ataca al pastorado. Pero cuando vos estás libre de humanismo, que a mí me costó desprenderme, porque nunca he contado eso, pero a mí me costó muchos años desprenderme del humanista, porque yo era súper humanista y cuestionaba a Dios. Aún siendo cristiana, mis primeros años yo cuestionaba a Dios. Y por ser muy lógica, pero a ver, esto no tiene sentido, no le encontraba sentido a muchos párrafos de la Biblia, porque si estos se están contradiciendo, esto es una contradicción. Entonces, yo sufrí mucho en este sentido, mi mente sufrió mucho, hasta que encontré el camino de que leyendo Sagrada Escritura, mi mente iba a ser limpia de esa influencia. Y hoy en día no negocio con nadie, ¿eh? Me pueden levantar 1 millón de personas a decirme cualquier cosa de lo que yo estoy diciendo, pero no negocio lo que he alcanzado, porque me llevó muchos años comprender lo que estoy compartiendo hoy. Me llevó muchos años. Y creo que me es positivo, no veo bajo ningún punto de vista que me sea negativo la decisión de decir, no soy una humanista, no interpreto la vida como todo el mundo, ni lloro por lo que todo el mundo llora, ni río por todo lo que el mundo río, miro la vida de Dios desde otro punto de vista. ¿Qué opinan? Sí, qué fuerte y qué desafío para nosotros hoy como hijos de Dios, porque es decidirse, ¿no? Y determinarse a que como leíamos al principio, ¿no? Que nuestra mente sea renovado, ¿no? Nuestro entendimiento sea renovado, porque ahora escuchándote, uno empieza a chequear y te das cuenta que hay muchas todavía facetas de la vida en la que en la que el humanismo te adiestró y está siguiendo ese camino. Y qué bueno que hoy podamos pararnos como valientes, ¿no? Porque tenemos que ser valientes también para enfrentarnos también al pensamiento del sistema y decir, no, como vos decís, lo que otros lloran, yo no lo lloro de esa forma, no pienso de esa forma, pienso en relación a la óptica del Padre, ¿no? Y creo que es un desafío para todos. Exactamente. Quisiera, si vos me permitís ya hacerlo final. Dale. Lo Sí, final, porque tranquila. creo que ya, no te voy a decir que dejé todo claro lo que es el humanismo, pero al menos intenté dejar una idea para que cada uno pueda reflexionar en dónde está parado, ¿no? Uno de los grandes problemas que tiene el humanismo es creer que el hombre es bueno. Básicamente el humanismo cree que cada ser humano es bueno. El otro día viste, una discusión en el programa de Mirta Legrand, que dirige su nieta ahora, y justo, viste, estaba haciendo zapping, y estaba ese programa, no lo miro habitualmente, pero ¿por qué me quedé ahí? Porque estaba hablando el director de una fundación sobre la pandemia, bueno, y un poco me entré a reír, por eso me quedé, obviamente que se veía a 20 cuadras que el hombre humanista, ¿no? De filosofía humanista. Él estaba hablando del COVID como el Mesías, viste, la pandemia como el Mesías, que todos vamos a salir buenas personas, que todo es esto, que esto nos dio una gran lección, que todos aprendimos la lección. Pero vos sabés que había ahí en la mesa una abogada penalista, ¿no? El que hablaba también era abogado.
Y la abogada penalista se ve que en un momento no aguantó más y le dijo, discúlpame, pero yo difiero de tu pensamiento, esto no nos hace mejores personas. Y empezó a hablar de estadísticas, de cosas, de realidades, ¿viste? Y yo dije, genial, alguien que pone los pies sobre la tierra con esto de la pandemia, porque ya me tienen harta con tanto humanismo en los medios de comunicación. Entonces me quedé, ¿viste? Y me divertía porque este otro defendía su romanticismo y los demás se quedaron todos callados porque le convenía meterse. Y esta, claro, penalista, ¿qué le vas a cerrar la boca a una penalista? La penalista no cerró la boca, la penalista siguió firme en su convicción. ¿Cuál era el problema en esa mesa? Que el humanista básicamente estaba declarando la esperanza del humanista, que el ser humano es bueno. Y la penalista le estaba diciendo a gritos, no somos buenos, no somos como vos estás diciendo. Y le hablaba de estadísticas reales, ¿no? Para que el hombre baje de su romanticismo. Bueno, de hecho el hombre no bajó de su romanticismo. Y la abogada terminó diciéndole, bueno, al fin y al cabo vos tenés derecho de creer lo que vos quieras, y yo he tomado mi postura, y mi postura no es la tuya. No estaban hablando de fe, era de cuestiones filosóficas nada más. Entonces, creer que el hombre es bueno es el gran error del humanismo. Jeremías 17:9, si podés leerlo, por favor, pastor. Jeremías capítulo 17:9. Tengo más versículos acá, pero solamente voy a quedarme con ese versículo. Es fuerte lo que dice allí, ¿no? Sí, ya lo tenés, pastor. Jeremías, sí. 17:9. 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Bueno, ¿saben lo que sigue diciendo, no? Yo, Jehová, que escudriño la mente y el corazón. Sí, Está hablando sí, no, hasta ahí está bien. Está hablando del ser humano en esta metáfora, el corazón, ¿no? Engañoso es el corazón. ¿De qué corazón está hablando? El corazón del ser humano. Dicen los teólogos que corazón se puede referir a inconsciente, o otros teólogos dicen que corazón se puede percibir como el espíritu humano, como la condición real humana. Y dice, engañoso es. Quiere decir que básicamente Jeremías te está diciendo que nosotros los seres humanos tenemos un problema, la mentira. La mentira, porque el engaño es la hermana o el hermano de la mentira. Entonces, desde el vamos, si vamos a Romanos, te dice bien claro Pablo, por cuanto todos pecamos, somos todos pecadores. Entonces, a mí me gusta Pablo porque Pablo iguala a toda la humanidad, y no olvidemos que esta filosofía humanista existe por causa de la conjunción de la filosofía greca y romana. Y Pablo estaba ya bajo un mundo greco-romano. Y él fue el que enfrentó ese principio de filosofía humanista, que es la conjunción de estos dos grandes imperios y sus filosofías. Y él dijo, por cuantos todos pecamos, y nos niveló a todos. Quiere decir que si, según la percepción apostólica de Pablo, todos pecamos, tenemos un lado oscuro en nuestra esencia, que depende cómo alimentás tu humanidad, te va a salir ese perfil oscuro o no. ¿Viste? Hay gente que me dice a mí, ay, Verónica, qué paciencia que tenés con la gente complicada. Bueno, número uno, porque yo soy complicada y me gustaría que todo el mundo me tenga paciencia. Entonces, aplico un principio de Jesús, hacé con los demás como te gustaría que hagan con vos, ¿no? Por eso tengo paciencia con gente complicada. Pero, ¿sabés qué? He notado que el complicado tiene un principio de maldad. Cuando un complicado está medio chiflado, tiene que poner mal a la esposa o al esposo, tiene que poner mal a los hijos, tiene que poner mal al vecino y al que llega de visita, pobrecito, porque se va a traer un discurso de mala onda, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué si es cristiano? ¿Por qué? Porque hay una parte oscura que tenemos todos, que si no nos rendimos a Dios y sus consejos, difícilmente esa parte oscura quede subyugada y de tanto aflore para arruinarnos la vida a cada uno y arruinarnos la vida a los demás. Y habla a alguien que tiene un carácter fuerte
y que tengo que convivo con una de mis hijas menor, que vive conmigo en casa, con su bebé y su marido, Miriam, mi hija la más pequeña, y claro, ahora me tienen todos los santos días. Todos los santos días. Pero ¿sabés cuál es mi oración cada mañana y cada noche? Cada mañana es, Señor, que hoy lleve alegría a tu corazón. Y que pueda hacer de la atmósfera de esta casa algo habitable. Que se pueda convivir en paz, que puedan tener libertad y respirar. Que yo no vaya a ser la causa de la complicación. Claro, porque con mi carácter si me enojo, Madre Santa. Y cada noche es, gracias Señor, porque me ayudaste en este día. A que la atmósfera fuera habitable, a que la pasen bien y se sientan libres. ¿Por qué digo libres? Porque para mí la libertad es algo tampoco que se negocie. La libertad es un regalo tan maravilloso que nos ha dado Dios, que cada uno pueda ser libre sin que el otro te juzgue, para mí es sumamente maravilloso. Entonces, no sé si lo dejé claro, como dice el refrán, ¿viste? No sé si te aclaré o te oscurecí el tema. Espero que se haya aclarado, es mi esperanza. Pero también sería, viste, como inconcluso si cada uno no ora y se ha encontrado un pequeño atisbo, una pequeña influencia, una pequeña tendencia, y decir, Señor, te pido perdón porque yo no estaba enfocado en esto y me doy cuenta que tengo mucho de esta influencia humanista y yo no quiero no quiero ocupar tu lugar, yo no quiero terminar siendo Dios. Dios sos vos, yo no tengo todas las respuestas están en vos. Es más, los que somos cristianos, Señor, sabemos que no vamos a tener todas las respuestas en esta tierra, que tenemos respuestas cuando pasemos a la otra dimensión. Perdóname, Señor. Ayúdame a vaciar mi mente de todos esos tips y esos argumentos que ofenden tu espíritu, que ofenden tu voluntad. Y ayúdame a renovarme, a no conformarme, a no tomar la forma de este siglo, y Señor, poder tener la forma de tu voluntad en mi cabeza. Y Dios te escucha, Dios me escucha. Dios lo va a hacer contigo, Dios lo va a hacer conmigo. Amén. Amén. Creo que deberíamos orar, pastor, no sé qué opinan. Sí, ¿hacemos esa pregunta? ¿Estás escuchando? Sí. Sí. Te quiero acercar porque hay preguntas en el público que nos siguen en WhatsApp, en Facebook. Bueno, creo que lo has aclarado, pero por las dudas. Dice, ¿cómo enfrentamos el humanismo como iglesia? ¿Con guerra espiritual o enseñanza de la palabra? Con guerra espiritual sería muy místico, es con enseñanza. Bien. Y otra pregunta es de una maestra que trabaja en el ámbito secular. Dice, ¿cómo hacemos los maestros cristianos para resistir esa presión que se nos ejerce, para no contradecirnos y para no contribuir con el humanismo? Interesante. Y yo creo que cada maestro cristiano es un militante hoy en día. Le guste o no le gusta, no le guste la idea, va a vencer solamente con militancia, porque las Naciones Unidas están provocando una revolución global, están usando esto de esta pandemia para esta revolución global, y lo iremos viendo poco a poco cómo van a ir implementando reformas, ¿no? Y la excusa va a ser la pandemia, por la pandemia tenemos que cambiar esto, por la pandemia tenemos que cambiar lo otro. Obviamente la educación también está en esas reformas profundas que están por hacer. Entonces todo cristiano, le guste o no le guste, ya es un militante. Y yo creo que el cristiano tiene que valerse de lo que ellos mismos predican, los derechos humanos, la igualdad, la democracia, la justicia. Y así como ellos te pasan las opciones solamente del lado de ellos, lo que quieren reformar en la mente global, que el maestro tiene derecho a decirle, bueno, chicos, esto es lo que propone ¿cómo se llama? El Ministerio de Educación. Pero yo también les voy a hablar de otra opción. De otra opción. Y puede hablar de otra opción. Más que nosotros no estamos en países donde hay régimen. Gracias a Dios y que Dios nos libre y nos guarde, no tenemos un régimen. Que quieren meternos en un régimen, pero no tenemos todavía, gracias a Dios. Y como hay democracia, vos tenés cómo defenderte como maestro, porque tenés el mismo discurso de ellos que te protege, la igualdad. Bien. Entonces un maestro puede defenderse a través de la igualdad y la justicia y la democracia.
y decir, así como se enseñaron 6 puntos de lo que me mandó el ministerio, yo también puedo dar otra opción. Se puede hablar de otra opción. Bien, nadie dijo que sería fácil, ¿no? No. Esto de militancia creo que implica mucho. Y arriesgarse, un militante se arriesga. Bueno. Sí, pero creo de verdad que fue muy productivo. Y sí, creo que tenemos que terminar con esa oración que decías, incluso de presentarnos delante del Señor reconociendo esas áreas que están afectadas o que hoy reconocimos, incluso al escucharte, que hemos sido adiestrados por el sistema, por el humanismo, y que hoy podamos quebrantar eso y pedirle al Señor que establezca su verdad en nosotros, esa verdad que nos hará libres. Amén, amén. Bueno, no sé si quieren dirigir ustedes la oración. Como quieras, Vero, si la querés. No, vamos a dejarle a Vero que dirige la oración. Todos estamos Vero, esperando por la favor. oración de Vero. Ha sido una palabra que nos ha marcado, ya es la segunda vez que hablas en la Casa en Live de humanismo, y creo que no será la última tampoco, que necesitamos realmente ser entendidos y avisados, y direccionarnos con una oración. Queremos aprender esto que vos ya venciste, así como nos dijiste, te costó mucho llegar hasta acá, y creo que todos nos vemos que estamos luchando con eso, no es que uno está libre, ¿no? Y queremos lograrlo, queremos ser militantes 100%. Exactamente. Y creo que hoy más que nunca el cristiano debe entender que estamos siendo militantes y que así como todo el sistema está provocando una revolución sin armas, nosotros también podemos revolucionar a través del Evangelio, porque eso no ha cambiado. Amén. 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 Señor, te damos gracias por esta oportunidad de estar juntos, de compartir ideas, de compartir argumentos de fe cristiana, Padre. Y te ruego por todos aquellos que han estado escuchando, que aquel que se ha sentido identificado en algún punto, Señor, por leve que sea, en esta hora le des la capacidad, a través de tu Espíritu Santo, de poder decir con sus propias palabras que renuncia a la influencia de las filosofías humanistas en el nombre de Jesús. Y que Padre también declara con la autoridad que tiene como hijo tuyo, como hija tuya, de que su mente la deja libre de estas filosofías para que tú hagas la obra de transformación, para que sus mentes ya no se conformen a este siglo. Padre, declaro con ellos que yo no quiero que mi mente esté con la forma de este siglo, forma de filosofías de hombres que van buscando la verdad y no la encuentran, van buscando el origen y no lo encuentran, van buscando respuestas y no las encuentran. Padre, declaramos en el nombre de Jesús que el único que tiene respuestas eres tú, y que parte de estas respuestas para la vida la dejaste en la Sagrada Escritura. Querido Dios, abrazo eso junto con mis hermanos en la fe y declaro, Padre, que tu Espíritu Santo nos va a dar ese amor que dice que el amor echa fuera el temor, toda cobardía va a retroceder, para que podamos militar con libertad, con la cabeza en alto, así como los demás declaran sus principios erráticos, nosotros podamos declarar los principios cristianos y dar el mensaje del Evangelio y predicar a nuestro Cristo, que es el único que puede cambiar el globo terráqueo. Señor, te damos gracias porque nos has acompañado en esta tarde. Bendigo cada hogar representado, Padre, bendigo a cada cristiano, a cada cristiana, a cada hijo de Dios, cada hija de Dios, Padre, que realmente vengan el tiempo mejor en el nombre de Jesús. Aleluya. Amados, hoy por la mañana, hace varios días que me tenía dando vuelta un versículo, y esto les dejo como casa cristiana, ¿no? Cuando Dios llamó a Moisés al monte Sinaí, y ahí estuvo 40 días de ayuno y de diálogo directo con Dios, o sea, 40 días de ayuno y oración. Pero sucedió algo, ¿no? Que dice que cuando él baja del monte, su rostro, su piel, dice, mi traducción bíblica dice que su piel brillaba. Y él no se dio cuenta cuando bajó porque el pueblo vio la luz en su rostro y dice que él tuvo que cubrir su rostro, ¿no? Porque el pueblo medio que quedó impactado por eso. Esto ha estado repicando en mi cabeza todos estos días. Y como no quiero dar falsas esperanzas a la iglesia ni ser mística en cuestiones que debería ser práctica, no lo dije en primera instancia, no usé el impulso, pero estoy convencidísima
de que, ahí sí ya te lo digo, ¿no? Con confirmaciones de Dios, estoy convencida de que todo esto de estar recluidos, si buscamos a Dios, cuando salgamos a la vida social, nuestro rostro va a resplandecer. En muchas medidas vamos a resplandecer. Amén. Porque nosotros estamos usando este tiempo para buscar a Dios entre las tantas cosas que hacemos, porque no estamos todo el día orando ni leyendo la Biblia todo el día. Vida normal, pero tenemos nuestro tiempo con Dios. Cuando vemos que desde el poder político se está proponiendo que tengamos sexo virtual. ¡Oh, my God! Eso no te enriquece espiritualmente bajo ningún punto de vista. Pero creo que el cristiano que comprenda que en una porción del día se siente con la Sagrada Escritura y hablar con Dios, cuando salgamos de esto vamos a resplandecer. Porque el que se arrima a Dios no va a sacar nada malo. Él nos va a impartir toda su bondad. Que Dios les bendiga ricamente y gracias por invitarme. Gracias. Muchas gracias, Vero, por compartir, y sabemos que son semillas fructíferas en nosotros y algo el Señor va a hacer con todo lo sembrado. Así como te saludo a vos, Vero, saludamos también a cada uno de los que estuvo conectado ahí en Facebook. Muchas gracias por estar conectados. Sé que han estado recibiendo de la misma forma en la que recibimos nosotros acá. Que Dios te bendiga y bueno, será para la próxima. Sí. Bueno, Vero,